Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nanami y en el día de hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a explicar lo que yo he aprendido sobre llamas gemelas. Llamas, ¿vale? Haré otro vídeo relacionado con, explicando qué son las almas gemelas. Aquí obviamente y en el otro vídeo también os explicaré las diferencias entre almas y llamas gemelas, pero bueno, es un vídeo que quería hacer hace tiempo, después de investigar, después de realizar yo también un curso sobre almas y llamas gemelas, del cual tengo que decir que no estoy totalmente satisfecha ni tampoco totalmente de acuerdo, pero bueno, yo os voy a decir lo que he aprendido en este curso y lo voy a desglosar un poquito en lo que son la historia, tengo aquí el Word, ¿vale? La historia un poquito de las llamas gemelas, muy brevemente, qué es, diferencias entre llamas gemelas, cómo reconocer a tu llama gemela, ¿vale? Y las 7 etapas. Por último, un poquito también de preguntas frecuentes, ¿vale? Entonces, ya sabes, cualquier duda que tengas me la dejas en comentarios porque supongo que van a surgir muchas dudas respecto a esto. Vamos allá, ¿ok? Primer concepto de llamas gemelas, historia de las llamas gemelas, ¿vale? La teoría de las llamas gemelas proviene de la antigua Grecia, ¿vale? De hecho, muchos filósofos lo discutieron y concretamente Platón creía que todas las almas provienen de un alma principal, esto es tema ya de conciencia universal, ¿vale? Que se dividió, en muchísimos pedacitos que se esparcían por la Tierra. Entonces estos pedacitos buscan continuamente el reencuentro y una vez que se vuelvan a unir, la raza humana vive en armonía. Ese es el concepto de Platón. ¿Qué es una llama gemela? Es tu otra mitad, es la mitad de tu alma, esa mitad que te falta. Entonces, cuando las llamas gemelas se encuentran, generalmente es para ayudar a expandir la conciencia en la Tierra, es decir, tienen una misión elevada, las llamas gemelas. No sé si he dicho almas gemelas, pero estamos con llamas gemelas, ¿vale? Hay un propósito mayor, ¿vale? En juego y dos llamas gemelas combinadas son una fuerza poderosa para el bien mayor. Es decir, suelen estar un poquito elevados o, sí, están elevados a nivel espiritual o van a trabajar juntos en elevarse a nivel espiritual, en esa conciencia mayor, en esa conciencia superior, en hacer el bien en la tierra. Diferencias, ahora sí, entre llama y alma gemela. Mira, puedes tener varias almas gemelas en tu vida, ¿vale? Pero solo una llama gemela. Con esta llama gemela, que solo tienes una, os vais a estar reencontrando o buscando como mínimo una y otra vez a lo largo de todas vuestras vidas. Es mucho más fácil encontrar una alma gemela, puedes tener varias, como te digo, y conocer otras nuevas en cada vida, ¿vale? Pero solo una llama gemela, como te decía. Un alma gemela lo que hace es despertar tu alma, ¿ok? Mientras que la llama gemela entra en tu vida para ir más allá de ti mismo, crecer más allá de todas las expectativas y dejar atrás limitaciones. De hecho, hablamos de conciencia universal, de expansión de la conciencia. Una llama gemela ya te eleva a otro nivel y dimensión. Entonces, es un encuentro espiritual, es como un encuentro espiritual de dos viajeros en el tiempo que juntos pueden cambiar el mundo o quieren cambiar el mundo. Una teoría de las llamas gemelas es que son almas que se han dividido mientras ascienden a una frecuencia más alta, ¿vale? En el proceso, esta es una de las teorías, en el proceso las dos partes del alma terminan en dos cuerpos separados, comenzando así la búsqueda a lo largo de edades, dimensiones y vidas para encontrar a tu otra mitad. ¿Cómo reconocer a tu llama gemela? La reconoces porque, varios tips, ¿no? Una de las cosas es que tenéis como lazos telepáticos, ¿vale? O sea, primero, a nivel intuitivo, cada uno capta las sensaciones, pensamientos, sentimientos del otro. Después, ahí está la sincronía también de pensamientos o como lazos telepáticos, ¿ok? Lo típico. Estás pensando lo mismo que yo, tienes esa conexión fuerte, ¿vale? Puede ser también, aunque no es imperativo, que tengáis muchos intereses en común, ¿vale? Como si hubierais crecido juntos, los mismos intereses en música, en hobbies, incluso que os podáis dedicar a lo mismo, pero no es imperativo, es decir, no tiene por qué. Tenéis una fuerte atracción física y, ojo, no es simplemente sexual, ¿vale?
atracción física, o sea, nos atraemos y queremos estar juntos a nivel físico, pero no necesariamente tiene que ser una relación romántica, ¿vale? Aunque la mayoría de llamas gemelas terminan en una relación romántica. Entonces, es lo que te digo, quieres pasar el mayor tiempo posible con esa persona, pero no solo de modo romántico, a veces es todo platónico, ¿vale? Eso es muy importante. Te sientes segura o seguro con esa llama gemela, no necesitas fingir quién no eres, te muestras tal y como eres, ¿vale? A corazón abierto, sin miedo a estar vulnerable. Bajas la guardia sin miedo, no es como cuando estamos intentando seducir a alguien, ¿no? A toda costa, fingimos algo que no somos o exageramos cualidades nuestras, ¿vale? No bajamos la guardia, estamos siempre o tenemos miedo a bajar la guardia precisamente para no mostrarnos vulnerables. Esto con una llama gemela no pasa, te sientes cómodo en todo momento, ¿vale? Podéis también tener sueños en sincronía, que soñéis cosas parecidas, ¿vale? Debilidades y vulnerabilidades también casi idénticas, y es aquí, os ayudáis mutuamente a superar los defectos y los miedos de cada uno, ¿vale? Piensa que sois como espejos, os reflejáis el uno en el otro, tanto miedos como defectos como cualidades, ¿vale? Bien, las 7 etapas. Yo he visto vídeos donde hay 8 etapas, yo simplemente os estoy diciendo lo que yo aprendí en el curso, ¿vale? Lo puedes coger, lo puedes dejar, puedes ir a buscar otros vídeos, ¿vale? Yo os explico lo que yo aprendí en el curso. 7 etapas. Búsqueda. Etapa número 1, la búsqueda. ¿Qué es la búsqueda? No es necesariamente voy a buscar a mi llama gemela, no es, tienes la sensación de que hay un vacío en tu vida, buscas algo sin saber qué buscas. Tienes vacío sin saber cuál es la causa, o sea, te falta algo, ¿ok? Te relacionas, te cuidas, sales, aprendes más sobre el mundo espiritual, sobre el mundo, sobre otras actividades de la vida, ¿vale? Hobbies, etcétera, conoces a gente, tienes varias relaciones románticas, pero sigues teniendo esa sensación de vacío, ¿ok? Etapa número 2, el despertar. Empiezas a soñar y a tener sincronicidades que reflejan ya la llegada de tu llama gemela, ¿vale? Sueños con una persona que no conoces, que es esa llama gemela, ¿vale? Comienzas a soñar, como te digo, con esa persona. Ahí es cuando tu llama gemela está cerca y, como te digo, sincronicidades. El 11-11, buscar respuestas a dudas que tú tengas, ¿vale? O sea, son sincronicidades numéricas, sobre todo el 11-11 es ese número que representa a las llamas gemelas. Etapa número 3, la prueba. Aquí ya se supone que os habéis conocido, pero se establecen pruebas y límites en la relación, es decir, estáis en esa etapa de conoceros, ¿no? Habrá conflictos, entonces ambos reflejaréis el conflicto en el otro. Recuerda, sois un espejo. Cuantos más conflictos podéis despejar en esta etapa, más sólidos serán los cimientos de vuestra relación, ¿ok? Etapa número 4, crisis. Estas crisis pueden ser desde situaciones triviales como enfados tontos hasta una traición. Es aquí cuando muchas llamas gemelas se separan. Entonces es importante sentarse, hablar y tratar de superar dicha crisis juntos, pues la relación se va a fortalecer y será mejor que antes, ¿ok? Etapa número 5, la huida. Está el que huye y está el que persigue. Esta etapa es la que suele ir seguida de la crisis, habéis pasado una crisis, entonces uno de los dos intenta escapar y el otro es el persecutor, ¿vale? Los sentimientos, o sea, es cuando uno de los dos sabe que los sentimientos se han vuelto muy, muy, muy profundos, está en esa huida, ¿vale? Está abrumado, es todo demasiado intenso, entonces el que huye se suele sentir intimidado, ¿vale? Mientras que el persecutor se empeña en que la relación funcione y funcione y funcione a toda costa. Aquí la clave es que ambos detengáis esos patrones de comportamiento y se unan para superar la crisis sin huir ni perseguir. ¿Me explico? Etapa número 6. Rendición. Se renuncian a los intentos de huir como de perseguir y os rendís a las fuerzas superiores.
Os dejáis llevar por el espíritu, por lo divino, confiáis en el universo, confiáis en que la relación, confiáis en que vuestra unión es sagrada, o sea, confiáis, que me quedo a medias, confiáis en que la relación va a funcionar, confiáis en que la relación es sagrada, ¿vale? O sea, la unión vuestra es sagrada. Os recordáis el propósito de vuestro alma a nivel interno, cada uno, ¿vale? Os entregáis el uno al otro y resolvéis los sentimientos negativos propios, es decir, os ayudáis, es todo piensa que sois la misma alma. Reunión, etapa número 7 y final. La reunión. Os volvéis a juntar, restauráis el equilibrio en vuestras vidas y creáis armonía. Os dais cuenta de que la vida está incompleta, el uno sin el otro, y que habéis aprendido las lecciones. Decidís caminar juntos y aquí llega la plenitud. Plenitud, la calma, la armonía, el equilibrio. Estas son las 7 etapas de llamas gemelas. Muy por encima, sé que hay vídeos mucho mejores. Buscad y ir a vídeos. Vais a encontrar similitudes. Yo creo que ahora pasaremos al tema de preguntas frecuentes, ¿vale? Y espero que me dejéis más preguntas frecuentes en comentarios y si se juntan muchísimas podré hacer otro vídeo, ¿vale? Pero yo creo que este curso a mí me ha dejado mucho que desear. Yo esperaba mucho más. Pero bueno, preguntas frecuentes. ¿Puedo tener más de una llama gemela? No, solo tienes una llama gemela. Piensa que sois uno, que en algún momento de ascensión, puede ser en otras vidas, habéis sido separados, las almas se han separado y en otra vida pues volvéis a juntar. Os buscáis el volveros a juntar. ¿Vas a estar toda la vida con tu llama gemela? Primero, número 1, no, porque la muerte es probable que os separe. Y segundo, puede haber una separación. Si no se supera una separación para siempre, ¿vale? Porque piensa que estamos varias vidas, ¿no? Que nuestras almas tienen varias vidas y que hay un aprendizaje y puede ser que en esta vida no salga bien y todo pues se tiene como ir como escalonando, ¿no? No necesariamente, puede ser que tú estés en esta vida con tu llama gemela y en la próxima también y en la siguiente también, ¿vale? Pero hay llamas gemelas separadas, pues no sé, porque no es el momento o porque nunca llegó el momento. ¿Y si mi llama gemela está ahora con alguien? Esa es una de las etapas que no pone ahí, pero bueno, yo creo que en realidad hay 8 etapas y una de las etapas de la que no me pone en el curso, es quizá como que no están en sincronía, ¿no? Pero es que claro, aquí lo juntan porque puede representar perfectamente la huida, ¿no? La huida, ¿por qué? Porque estoy casado, aquí voy al punto de esta pregunta, ¿no? Porque estoy casado, no es mi momento, o porque ahora quiero estar solo, no es el momento. Puede llegar. Claro, depende del libre albedrío de cada uno. Puede llegar ese momento en esta vida de que esa persona se separe o tú te separes para reunirte con tu llama gemela cuando ya sabes quién es, o simplemente pues a lo mejor lo dejáis para otra vida porque esa persona o tú decidís que no, que queréis continuar con vuestra relación actual porque yo qué sé, 1000 cosas. Hay niños de por medio, 1000 cosas, porque no se toma realmente conciencia como para darte cuenta de que es tu llama gemela 100%, sino yo creo que al final hay una unión, pero en definitiva no es necesario estar toda la vida, o sea, no es que no sea necesario, no es imperativo que vayas a estar toda la vida con tu llama gemela y ni mucho menos que no te puedas separar, os podéis separar. Otra pregunta que no he puesto aquí, pero que la tengo aquí. ¿Todo el mundo tiene una llama gemela? No tiene por qué. Hay gente que no tiene una llama gemela. De hecho, es difícil. Es una relación extraña, la de llamas gemelas. O sea, extraña me refiero a poco común. No todo el mundo tiene una llama gemela. Tu interior te lo dirá cuando conozcas a esa persona o cuando pases por alguna de esas etapas. Eso ya, yo te he dado algunos tips para reconocer. Y bueno, creo que esto es lo que tengo para vosotros. Quería hacer este vídeo antes de pasar a las lecturas de tarot con el tarot que ya sabéis que hace poco tiempo adquirí. Está en francés, es el de las llamas gemelas. Y obviamente es complejo porque tiene todo es espiritual, obviamente. Ya te digo, las llamas gemelas no es para nada una relación tóxica, ¿vale? O sea, cuando se pasa de la fase persecutor y todo eso, o sea,
tenéis que encontrar la armonía, tenéis que encontrar el equilibrio. No es una relación tóxica en la que, por ejemplo, te sientes muy atraída solo sexualmente o muy atraído solo sexualmente, pero esa persona no. Va mucho más allá. Os ayudáis el uno al otro, crecéis y queréis el bien, queréis hacer un bien común, ¿vale? O sois conscientes de que vuestra misión en la vida es otra que no, pues, no sé, la típica, ¿no? Trabajar, comer, dormir, procrear, ¿ok? Esto es lo que tengo para vosotros. Os animo, ya os digo, es lo que quería hacer. Este es el tarot de llamas gemelas, por eso cuando yo haga lecturas es llamas, no almas gemelas, aunque sí que voy a hacer otro vídeo de almas gemelas. A lo que me refería, os animo a que me dejéis comentarios con vuestras dudas, si yo puedo hacer otro vídeo mejor, y si no, pues nada, os trataré de resolver las dudas en los comentarios. Os mando un abrazo y que estéis muy, muy bien. Chao, chao.